¿Te han traicionado y ahora te preguntas si tienes derecho a amar de nuevo? La infidelidad deja cicatrices profundas, rompe promesas y despierta preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Qué dice Jesús sobre esto? En Mateo 19:9, Él declara: yo les digo que salvo por causa de inmoralidad sexual, cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio. Esta afirmación ha causado confusión, pero también ofrece una clave crucial. Jesús no solo reconoce el dolor de la traición, sino que establece un principio espiritual para sanar y decidir con sabiduría. Hoy profundizaremos en lo que realmente quiso decir, explorando las palabras de Jesús para comprender si, después de una traición, existe un nuevo comienzo legítimo ante los ojos de Dios. Te mostraremos cómo discernir tu camino según las Escrituras y qué significa verdaderamente el perdón y la restauración en el matrimonio. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando una promesa de amor eterno es traicionada, el alma no solo se rompe, también se confunde. El dolor de una infidelidad no es solamente la herida de quien fue engañado, sino la sacudida espiritual de quien puso su vida, su fe y su confianza en un pacto que ahora parece destruido. No es solo una traición humana, es una fractura en lo más profundo del alma. Porque el matrimonio no es una simple unión civil, ni un contrato legal que puede anularse con una firma. El matrimonio, según la palabra de Dios, es un pacto espiritual sellado delante del cielo. Jesús lo definió con palabras que aún hoy estremecen por su peso y su claridad. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Este no es solo un consejo, es una declaración divina. Cuando dos personas se casan bajo la bendición de Dios, algo sobrenatural sucede. Se unen no solo sus cuerpos, sino sus almas. Lo visible y lo invisible se enlazan en una relación que en el diseño de Dios refleja el pacto eterno entre Cristo y su iglesia. Es por eso que cuando una infidelidad ocurre, el dolor es tan agudo. No se trata simplemente de celos, orgullo herido o decepción emocional. Es una sensación de violación espiritual. Es la experiencia de haber sido invadido en un territorio sagrado. El alma que fue entregada en confianza ahora se siente expuesta, sucia, rechazada, abandonada. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si mi pareja quebrantó este pacto sagrado, ¿yo aún estoy obligado a permanecer en esa unión? ¿Tengo derecho ante Dios a separarme y a volver a empezar? Jesús abordó esta pregunta con una precisión que hoy aún provoca debates, pero que cuando se estudia con humildad y apertura, revela un mensaje de verdad y de misericordia. En Mateo 19:9, Él afirma: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, también comete adulterio. Esta es una de las pocas excepciones que el mismo Jesús establece. La fornicación, es decir, la infidelidad sexual dentro del matrimonio, rompe la estructura espiritual del pacto y permite bajo ciertas condiciones que la parte inocente no esté obligada a permanecer. No es una orden de separación, pero sí una puerta abierta cuando la traición ha roto lo que debía permanecer indivisible. Pero antes de llegar a la posibilidad de un nuevo comienzo, es vital comprender qué fue lo que realmente se rompió. Porque si no entendemos la profundidad del matrimonio, jamás entenderemos la magnitud del pecado de la infidelidad. En el libro de Malaquías, Dios habla con severidad sobre el trato desleal dentro del matrimonio. Dice: Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2:14. Aquí no hay medias tintas. Dios llama a la esposa la mujer del pacto. La infidelidad no es solo una falla personal, es una violación del acuerdo sellado ante Dios. Y en el versículo siguiente,
Dios declara que Él aborrece el repudio. Malaquías 2:16. Esto no porque obligue a permanecer en relaciones tóxicas o peligrosas, sino porque su corazón ama la fidelidad. Dios es un Dios de pactos, y cuando uno de esos pactos es roto, su dolor también es real. La fidelidad en el matrimonio es un reflejo del carácter mismo de Dios. Él es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa fidelidad divina es la base del matrimonio, y cuando se rompe por el pecado del adulterio, no solo se ofende a la pareja, sino que se hiere la imagen de Dios reflejada en esa unión. Por eso la infidelidad sexual dentro del matrimonio no es un pecado menor ni una falta privada, es una traición al diseño divino. Por eso Jesús hace una distinción clara entre los divorcios motivados por capricho humano y aquellos provocados por una traición sexual. Solo en este último caso, la separación es permitida sin culpa ante los ojos de Dios. Sin embargo, aún con esta excepción, Jesús nunca fomenta el divorcio como la primera opción. Su corazón sigue siendo la restauración, cuando sea posible, cuando haya verdadero arrepentimiento, cuando haya un camino real de sanidad. Pero también es claro, si el pacto fue roto por el pecado sexual, la parte inocente no queda esclavizada. La historia del profeta Oseas es un reflejo conmovedor de este principio. Dios le ordena casarse con una mujer infiel, Gomer, para ilustrar la relación entre él e Israel. Gomer cae una y otra vez en la infidelidad, y Oseas, guiado por Dios, la recibe nuevamente. Este relato no es una prescripción literal para todos los casos, pero sí una ilustración del amor redentor de Dios. Aún así, esa historia no niega que hay momentos donde la restauración no se da, porque no todos están dispuestos a arrepentirse y cambiar. Y cuando el infiel persiste en su pecado, el pacto ya no se sostiene. Jesús nos lleva a mirar más allá de la letra de la ley, hacia el corazón de Dios. En el Sermón del Monte, Él no suaviza las exigencias del pacto matrimonial, sino que las intensifica. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Esto revela que el compromiso matrimonial es mucho más profundo que las apariencias externas. No basta con permanecer casados. Se necesita fidelidad del corazón, de la mente, de la voluntad. Cuando esa fidelidad es quebrantada, no solo se rompe la confianza humana, se fractura una verdad espiritual. Muchas personas que han sido víctimas de infidelidad cargan con una culpa que no les corresponde. Se preguntan qué hicieron mal, por qué no fueron suficientes, si podrían haber evitado la traición. Pero es importante entender que la culpa del pecado recae sobre quien lo comete. La fidelidad no es algo que se gana por mérito, es algo que se elige con integridad. El apóstol Santiago lo dijo con firmeza: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Nadie es infiel porque su pareja falló. La infidelidad nace del corazón desviado del que traiciona, no de la insuficiencia del que confió. Liberarse de esa carga es el primer paso para entender que Dios no acusa a la víctima, sino que la consuela. Y aquí es donde comienza la restauración espiritual, porque aunque el pacto fue roto por el otro, Dios sigue viendo y cuidando al que fue fiel. En el Salmo 34:18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No es un consuelo simbólico, es una promesa de presencia real. Dios no abandona a quien ha sido herido. Al contrario, se acerca más, se hace refugio, se hace escudo, porque Él sabe que cuando alguien sufre una traición, no solo necesita justicia, necesita restauración del alma. El problema es que en muchas comunidades cristianas esta verdad ha sido ignorada.
A menudo se juzga más al que se divorcia que al que traiciona. Se aplica la letra de la ley sin entender el espíritu del Evangelio. Jesús no vino a poner cargas imposibles, sino a liberar. Él declaró: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Esto no significa que el divorcio sea ligero, pero sí que Dios no exige permanecer atado a un pacto ya quebrantado por la rebelión de otro. La justicia de Dios no es ciega, es compasiva. Entender esto requiere madurez espiritual. No estamos hablando de buscar excusas para romper matrimonios. Estamos hablando de reconocer que hay situaciones donde el pacto fue destruido desde adentro y donde la otra persona ya lo abandonó mucho antes de irse físicamente. En esos casos, la palabra nos permite mirar hacia adelante con libertad, no con ligereza, pero sí con esperanza, porque Dios no es solo el Dios de los comienzos, también es el Dios de los nuevos comienzos. Por eso es tan importante que el que ha sido traicionado entienda su posición delante de Dios. No eres menos valioso por haber sido dejado. No eres espiritualmente inferior por haber sido engañado. No estás bajo condenación por considerar seguir adelante. El corazón de Dios late por ti, por tu sanidad, por tu futuro. Él no te deja atrapado en un pasado que tú no elegiste. Él está más interesado en tu restauración que en tu reputación. Y si el pacto fue destruido, Él está dispuesto a guiarte hacia algo nuevo, si tu corazón está dispuesto a seguirlo. La infidelidad no es solo un evento doloroso, es una fractura espiritual con implicaciones eternas. Pero aún así, Dios puede usar ese dolor para revelarte su fidelidad, su ternura y su poder restaurador. No es el final, es el umbral hacia algo nuevo. Y ese nuevo camino no se recorre con rabia, ni con desesperación, ni con revancha. Se recorre con discernimiento, con oración, con sanidad y con la seguridad de que el Dios que ve en lo secreto también sana en lo profundo. Él no olvida lo que te hicieron y no te dejará solo en el proceso de reconstruir tu vida. Cuando una persona es traicionada dentro del matrimonio, el impacto trasciende lo emocional. No solo se rompe la confianza, también se sacude la identidad. Muchos, en medio del dolor, se preguntan si son culpables de lo sucedido, si Dios los ve con menos dignidad por el hecho de haber sido rechazados. Pero las enseñanzas de Jesús revelan con claridad que Dios no condena al traicionado. Al contrario, lo defiende, lo guía y lo restaura. En el corazón del Evangelio hay una verdad que debe ser afirmada sin temor. Jesús no vino a destruir al quebrantado, sino a levantarlo. Desde el inicio de su ministerio, Jesús se mostró cercano a quienes el sistema religioso había marginado. La ley había creado barreras que distorsionaban la misericordia, y muchos líderes espirituales de la época usaban las escrituras para condenar en lugar de redimir. Fue en ese contexto donde Jesús hizo lo impensable. Tocó al leproso, habló con la samaritana, defendió al pecador arrepentido y restauró a los caídos. En cada uno de estos encuentros, el mensaje era el mismo. El reino de Dios no es para los perfectos, sino para los humildes de corazón. Uno de los episodios más reveladores en este sentido se encuentra en el Evangelio de Juan. Allí, una mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante Jesús. Los fariseos la pusieron en medio de la multitud y dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Juan 8:4-5. Su intención era poner a Jesús contra la ley, pero Jesús no respondió con juicio precipitado. Se inclinó y escribió en el suelo, luego se levantó y dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Uno por uno, todos se retiraron. Y cuando quedó solo con ella, Jesús le preguntó: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan
8, 10, 11. Este pasaje no es una aval al pecado, es una declaración de gracia. Jesús no excusó la acción de la mujer, pero sí la separó de la condena pública que buscaba aplastarla. En vez de aplastarla con la letra de la ley, la levantó con el poder de la verdad. Y es este mismo Jesús quien nos habla cuando hemos sido heridos, humillados o despreciados por la traición de alguien a quien amábamos. Él no nos lanza piedras, tampoco permite que las heridas definan nuestro valor. Él mira al corazón herido y lo declara digno de ser restaurado. Muchos se preguntan, si Dios aborrece el divorcio, ¿acaso no me está condenando por pensar en una separación después de una traición? Pero esa pregunta nace del miedo, no de la comprensión del carácter de Dios. La Escritura declara que el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8. Esto significa que aunque Él valora profundamente el pacto del matrimonio, también conoce el dolor que causa su ruptura. Él no exige permanencia a cualquier costo. No obliga a permanecer atado a quien ha roto la fidelidad del corazón. Su justicia no es ciega ni insensible. Él distingue al traidor del traicionado, y su palabra ofrece dirección a cada uno de forma distinta. Jesús no actuó como los escribas que solo repetían la ley. Él encarnó el corazón de la ley. Por eso, cuando los fariseos le preguntaron si era lícito divorciarse por cualquier motivo, su respuesta fue clara. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19, 8. Y añadió que la única excepción permitida para una nueva unión sin culpa era la fornicación. Esta excepción no es una puerta abierta al libertinaje, es una protección para el inocente. Dios no exige que se mantenga un vínculo que ha sido quebrantado desde lo más profundo por la traición de una unión íntima y exclusiva. En este contexto, es crucial recordar que Jesús es el buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas. En Juan 10, 14, Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él no generaliza el dolor ni ignora los matices de cada historia. Él sabe cuándo una persona ha luchado, ha perdonado, ha orado y aún así ha sido abandonada o traicionada. Y en esos casos, no extiende condena, sino dirección. Él no trata igual al infiel que al fiel herido. A uno le llama al arrepentimiento, al otro le ofrece descanso. A lo largo de su ministerio, Jesús confrontó muchas veces la hipocresía religiosa. En Mateo 23, pronuncia severos ayes contra aquellos que imponían cargas pesadas sobre los demás sin mover un solo dedo para aliviarlas. Dijo, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23, 4. Esta advertencia sigue vigente. Hay quienes citan versículos fuera de contexto para oprimir a quienes ya están sufriendo, olvidando que la ley sin misericordia se convierte en instrumento de muerte. Jesús no vino a imponer cargas, sino a levantarlas. No vino a condenar, sino a salvar. Y si Él mismo abrió la puerta del perdón y del nuevo comienzo, nadie tiene derecho a cerrarla. El Evangelio es poder para sanar todo aquello que fue desgarrado por el pecado. El que fue herido no necesita esconderse ni vivir con vergüenza. La traición que sufrió no lo define ni lo separa del amor de Dios. Romanos 8:35 declara con firmeza: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, absolutamente nada, puede romper el vínculo entre Dios y el que le busca con un corazón sincero, aún en medio del quebranto. Cuando alguien ha sido herido por la infidelidad, no solo necesita dirección teológica, necesita saber que no ha sido desechado por el cielo, que no ha sido puesto a un lado en el plan de Dios, que no está marcado por un fracaso que no fue suyo,
Y eso es precisamente lo que Jesús enseña. Él ve la herida y no la ignora. Él entra en el lugar donde la confianza fue destruida y restaura desde adentro. Él no dice, ya deberías haber superado esto. Dice, yo estoy contigo en medio de esto. Su presencia no solo consuela, también da claridad para avanzar. Muchos confunden el carácter firme de Dios con dureza, pero la firmeza del Señor no está reñida con su ternura. La cruz es el lugar donde se unen ambas realidades. Allí, el castigo por el pecado fue asumido, pero también fue ofrecido el perdón total. Por eso Hebreos 4, 15, 16 nos asegura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice que nos acerquemos solo cuando estemos bien. Dice que nos acerquemos para hallar gracia, incluso cuando lo hemos perdido todo. El corazón de Jesús sigue siendo el mismo. Él no rechaza al traicionado, no lo acusa, no lo obliga a cargar con lo que no es suyo. En cambio, lo toma de la mano, le recuerda su valor, le revela el camino y lo invita a seguir avanzando, porque su intención no es detener la vida de quien fue fiel, es redirigirla hacia una nueva estación donde su gloria vuelva a brillar, incluso sobre lo que fue quebrado. La restauración no empieza con una nueva relación, comienza con una nueva comprensión de quién es Dios en medio del dolor. Cuando una persona entiende que Jesús no lo condena, que su historia no es una marca de fracaso, sino una oportunidad para ver la misericordia en acción, entonces todo cambia. Ya no se vive desde la culpa, sino desde la libertad. Ya no se camina con miedo, sino con la certeza de que el Dios que juzga con justicia también sostiene con compasión. A través de las Escrituras se revela una constante: Dios defiende al inocente. Él escucha el clamor del justo y responde. En Proverbios 15:29 se dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y en el Salmo 9:9 leemos: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Estas promesas no son poéticas, son reales. Dios no solo observa, también interviene. Y cuando lo hace, no es para destruir más, sino para reconstruir con bases más firmes. Aceptar que Jesús no condena al traicionado es un paso esencial para sanar. Es el fundamento sobre el cual puede edificarse una nueva etapa. Porque cuando la culpa es quitada, cuando la vergüenza es silenciada y cuando el juicio injusto es reemplazado por la verdad de Dios, entonces se abre el corazón a la posibilidad de restauración. Y esa restauración no es una teoría, es una realidad para todo aquel que confía en el Dios que no cambia. La compasión de Cristo no es debilidad, es poder redentor. Él no fue blando con el pecado, pero sí infinitamente paciente con los quebrantados. Él no minimizó las fallas, pero tampoco aplastó al que había sido herido. Esta es la esencia de su ministerio. En Lucas 4:18, Jesús mismo proclamó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Este sigue siendo su propósito hoy: sanar lo que fue roto, levantar lo que fue caído, restaurar lo que fue traicionado. Jesús no condena al traicionado, Él lo llama por nombre, lo cubre con su gracia y le ofrece una dirección que no parte del juicio, sino de la verdad. Una verdad que libera, que restaura y que prepara el corazón para lo que vendrá después. El dolor no tiene la última palabra, la compasión de Cristo la tiene, y es allí donde comienza la verdadera redención. La pregunta no es nueva, pero su peso se siente tan real como el primer día en que fue formulada. ¿Puede una persona volver a casarse si su pareja la ha traicionado? La confusión nace no solo del dolor, sino también del temor a errar delante de Dios. En medio de ese dilema, las palabras de Jesús
no son una carga más, sino la revelación de un principio que libera. Cuando Él respondió a los fariseos en Mateo 19:9, no estaba imponiendo una regla para complicar la vida del creyente, sino estableciendo una protección espiritual para el corazón herido. Jesús dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Esa excepción no es accidental. Es una ventana de justicia y restauración abierta por el mismo Hijo de Dios, para quien ha sido fiel, pero ha sido traicionado. La fornicación, en el contexto de este pasaje, se refiere a una infidelidad sexual dentro del matrimonio. Jesús usa una palabra específica, porneia, que abarca toda forma de inmoralidad sexual que viola la pureza del pacto matrimonial. No se trata de cualquier conflicto o diferencia irreconciliable. Lo que está en juego aquí es la ruptura de la unidad espiritual y física que Dios diseñó como inviolable. La traición sexual, cuando se consuma, rompe esa unidad. El acto físico no es solo una ofensa emocional o moral, es un acto que disuelve desde las entrañas la alianza entre dos almas que debían permanecer como una sola. La respuesta de Jesús se ubica dentro de una conversación más amplia sobre el divorcio. Los fariseos querían atraparlo, obligarlo a tomar partido en un debate legal que dividía a su tiempo. Algunos creían que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo, incluso por cuestiones triviales. Otros sostenían una visión más estricta. Jesús, como siempre, no se dejó atrapar por el juego humano. Él fue más allá de la discusión legal y llevó el enfoque al diseño original de Dios. Al principio no fue así, dijo, y con esas palabras señaló que el matrimonio fue creado para ser indisoluble. Pero en medio de esa afirmación dejó abierta una única excepción: la fornicación. No como permiso caprichoso, sino como reconocimiento de que cuando esa unión es traicionada por el pecado sexual, el pacto ya ha sido quebrantado por una de las partes y la otra no queda obligada a mantener lo que el pecado destruyó. La visión de Jesús no contradice la santidad del matrimonio, la reafirma. Él no reduce el estándar, lo eleva, pero también reconoce el daño profundo que provoca la traición sexual, al punto que permite que, bajo esa causa, la parte inocente pueda volver a casarse sin incurrir en pecado. Es una manifestación clara de justicia divina, donde la fidelidad no queda encadenada a la destrucción provocada por el pecado del otro. Jesús no exalta el divorcio, pero tampoco ignora la realidad de una infidelidad consumada. Por eso, en este pasaje, deja explícito que en ese caso la nueva unión no es adulterio. El apóstol Pablo, escribiendo años después, reafirma esta comprensión espiritual en su carta a los Corintios. En 1 Corintios 7, Pablo aborda con cuidado la situación de los matrimonios complicados. Habla de casos donde uno de los cónyuges no es creyente, y si ese no creyente decide abandonar la relación, el creyente no queda sujeto. Dice: si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7:15. Aunque este pasaje se refiere a una circunstancia distinta, revela un principio más amplio. Dios no obliga a permanecer en un vínculo roto por la rebelión o el abandono persistente. Si esto es así en el caso del abandono, cuánto más en el caso de una infidelidad sexual que quebranta el corazón mismo del pacto. La voluntad de Dios no es mantener a alguien atado a una unión en la que ya no existe fidelidad ni verdad. Él es un Dios de restauración, no de esclavitud. Su justicia protege, no aplasta. La nueva unión no es un atajo ni una concesión emocional. Es una posibilidad santa cuando ha existido un quiebre real en el pacto matrimonial, reconocido por la palabra misma como causal legítima para la separación.
Volver a casarse en estos casos no es adulterio. Es caminar en libertad bajo el amparo de la verdad revelada por el Hijo de Dios. Este principio no debe entenderse desde el deseo carnal o desde la prisa por rehacer la vida, sino desde el discernimiento espiritual. No toda separación justifica una nueva unión, pero cuando el pacto ha sido quebrado por inmoralidad, la palabra no condena al que decide comenzar de nuevo. La Biblia no está diseñada para encadenar, sino para guiar. Y la guía de Jesús en este tema es clara. Donde el adulterio ha roto el lazo, el inocente no está obligado a cargar con una culpa que no cometió. En la ley del Antiguo Testamento, el acto de adulterio era considerado una transgresión tan grave que merecía la muerte. Aunque Jesús vino a cumplir y a elevar esa ley con misericordia, no anuló su gravedad. La infidelidad sexual no solo ofende a la pareja, también ofende a Dios, quien estableció el matrimonio como símbolo de su alianza con su pueblo. En el libro de Oseas, Dios utiliza el adulterio como metáfora del pecado de Israel. El pueblo se había apartado de su fidelidad y Dios lo describe como una esposa infiel. Sin embargo, incluso allí, Dios expresa su deseo de redención, aunque reconoce el profundo dolor que provoca la traición. Este mismo lenguaje es utilizado por Jeremías, quien escribe: porque como la mujer que traiciona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. Jeremías 3:20. Estas comparaciones muestran que la infidelidad sexual no es vista por Dios como una falta superficial, es una violación del pacto. Y si Dios, que es perfecto, reconoció que su pueblo había quebrantado su alianza y anunció consecuencias, ¿acaso no concederá también justicia al corazón humano que ha sido deslealmente herido por su cónyuge? Es fundamental que quien ha vivido este tipo de traición entienda que su deseo de amar de nuevo no es impuro si nace desde la sanidad y está alineado con la voluntad de Dios. La restauración es posible no solo en el alma, sino también en las relaciones. El Dios que resucita lo que está muerto también permite que se vuelva a edificar una vida donde el pecado sembró ruina. Y esa edificación puede incluir legítimamente una nueva unión cuando el pacto anterior fue destruido por la inmoralidad. Sin embargo, esa nueva unión no puede construirse sobre confusión, revancha o ansiedad. Debe nacer de un corazón restaurado, guiado por la palabra y por el Espíritu. No todo lo permitido es conveniente si no se ha sanado el alma primero. Por eso, antes de buscar un nuevo comienzo, se debe buscar la paz con Dios. La libertad para volver a casarse no es una licencia emocional, es un derecho espiritual bajo condiciones específicas. Y cuando se vive desde esa convicción, no hay culpa que pueda acusar, ni juicio humano que pueda impedir lo que Dios ha permitido. Jesús no dejó ambigüedad sobre este tema. La excepción está allí, no para trivializar el matrimonio, sino para proteger a los fieles del peso del pecado ajeno. Volver a casarse luego de una infidelidad sexual comprobada no es traicionar a Dios. Es seguir adelante con su bendición cuando se ha hecho todo lo posible por preservar el pacto, pero el otro ha elegido quebrantarlo. A la luz de esto, debe quedar claro que la fidelidad de Dios no obliga a vivir encadenado al pasado. La redención que Él ofrece no se limita a restaurar internamente, también abre puertas para nuevas etapas en su voluntad. La santidad no está en permanecer con quien ha profanado el pacto, sino en caminar con Dios, sea cual sea el siguiente paso. Y si ese paso, tras la sanidad, es una nueva relación, no hay sombra de condenación, porque el mismo Cristo señaló esa posibilidad con claridad y compasión. Volver a casarse después de una infidelidad no es una traición al ideal de Dios, es una respuesta legítima al daño infligido. Cuando el corazón ha sido sanado, cuando la culpa ha sido liberada y cuando la dirección ha sido confirmada por el Espíritu, entonces el nuevo comienzo es no solo permitido, sino honrado
por aquel que conoce todas las heridas y todas las intenciones. El testimonio de las Escrituras no deja lugar a dudas. La gracia de Dios no es desordenada, pero tampoco es rígida. En cada página encontramos a un Dios que juzga con justicia, pero también sana con ternura. Él no abandona a quienes fueron fieles, no les niega la oportunidad de volver a amar, ni los condena a vivir encadenados al quebranto de una promesa rota por otro. Por tanto, quien ha sido herido por la infidelidad y ha decidido, con reverencia y claridad espiritual, volver a unirse en matrimonio, no debe caminar con vergüenza ni con temor. El Señor que escudriña los corazones conoce la verdad, y donde hay verdad, hay libertad. Como declara el mismo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esa libertad incluye la posibilidad de amar otra vez, bajo la bendición de aquel que todo lo renueva. Hay quienes piensan que si se ha perdonado, todo debe volver a ser como antes, como si el perdón implicara siempre restaurar la relación rota, sin importar las condiciones, sin importar los frutos, sin importar el camino que llevó a la herida. Pero el perdón, según la enseñanza bíblica, no es sinónimo de reconciliación automática. Dios nos llama a perdonar, sí, a liberar nuestro corazón de la amargura, del odio, de la venganza, pero nunca nos impone como carga el restablecer un vínculo cuando no hay arrepentimiento genuino ni frutos de restauración. El perdón es un mandato, pero la reconciliación es un proceso que requiere de dos corazones dispuestos a caminar en verdad. Desde las Escrituras, el perdón es presentado como un acto de obediencia espiritual que no depende de las emociones, sino de la voluntad rendida a Dios. Jesús lo enseñó con claridad cuando dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Mateo 6, 14, 15. Este principio no es opcional. El perdón es un canal por el que fluye la gracia. Es necesario para sanar el alma, para vivir libres del peso de lo que nos hicieron. Sin embargo, este mandato no obliga a mantener un vínculo que ha sido violado repetidamente. La palabra de Dios no empuja a caminar con quien no ha mostrado frutos dignos de arrepentimiento. La reconciliación exige más que palabras. Requiere una transformación demostrable. No se trata de volver a confiar ciegamente ni de cerrar los ojos ante la evidencia. El perdón limpia el corazón, pero no elimina la necesidad de discernimiento. Jesús enseñó sobre esto cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Esta es una advertencia espiritual que nos llama a observar, a esperar, a evaluar. Si los frutos que se presentan tras una traición son los del Espíritu, entonces la reconciliación puede comenzar a construirse. Pero si lo que sigue brotando es engaño, manipulación, persistencia en el pecado, entonces no hay reconciliación posible, aunque el perdón ya se haya ofrecido. Dios mismo actúa así con su pueblo. La historia de Israel está marcada por su perdón constante, pero también por momentos de separación, cuando no había arrepentimiento verdadero. En Isaías 59:2 se revela esta realidad. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él esconda su rostro para no escuchar. No porque Dios no perdone, sino porque el pecado sin arrepentimiento interrumpe la comunión. De la misma manera, en una relación humana, cuando uno ha fallado y persiste en su falta, el otro no está obligado a restaurar la comunión si no hay una señal clara de restauración. Hay quienes confunden el amor con la pasividad, pero el amor verdadero no tolera la mentira como si fuera algo inofensivo. No minimiza el pecado, no protege el mal, no perpetúa la injusticia disfrazada de esperanza. El amor que enseña la Biblia es paciente, pero también es justo.
es compasivo, pero no es ciego. El apóstol Pablo lo expresa con fuerza en 1 Corintios 13:6. El amor no se deleita en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Cuando una relación ha sido corrompida por la traición, lo primero que debe restaurarse es la verdad. Sin ella no hay base sólida para volver a construir. El perdón libera al traicionado, lo suelta del peso del rencor, lo separa del deseo de venganza, lo lleva a una sanidad que ya no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Es una decisión tomada delante de Dios, un acto que rompe las cadenas internas. Pero esa libertad interior no obliga a la reconciliación externa si no existen las condiciones espirituales para ello. Jesús mismo, al enseñar sobre el perdón, nunca dijo que toda relación debía reanudarse sin discernimiento. Él perdonó desde la cruz, pero no restableció comunión con quienes persistieron en su rechazo. Su perdón fue real, pero su comunión sigue estando reservada para aquellos que responden a su llamado con un corazón sincero. En Mateo 18, Jesús da instrucciones sobre cómo actuar cuando alguien peca contra ti. Habla de confrontar, de buscar testigos, de presentar el caso ante la comunidad. Y termina con una afirmación que muchos pasan por alto. Si no los escucha, sea para ti como un gentil y publicano. Mateo 18:17. Jesús mismo reconoce que cuando no hay disposición a escuchar, cuando no hay respuesta al llamado de corrección, entonces el vínculo se rompe. El perdón puede haberse dado en el corazón, pero la relación en términos prácticos ya no puede continuar igual. Esto no es dureza, es sabiduría. Por eso es tan importante entender que restaurarse después de una traición no siempre implica volver al punto de partida. En algunos casos, Dios permite que la restauración sea individual, no en pareja. Que la persona herida sane, perdone, crezca, avance sin regresar. Porque no todo lo que fue puede volver a ser. Hay situaciones donde seguir adelante en paz y bajo la guía del Espíritu es el camino más fiel a Dios, incluso si eso significa no regresar a una relación que fue quebrantada y nunca restaurada desde lo profundo. La voluntad de Dios no es mantenernos atados a lo que nos destruye. Él no glorifica el sufrimiento perpetuo, ni llama fidelidad a la permanencia ciega en relaciones donde se ha perdido la integridad. Su voluntad es la verdad, la paz, la sanidad. Y cuando esos elementos no pueden reconstruirse porque el otro no lo desea o no da frutos reales, entonces la restauración puede darse sin retorno. El corazón puede ser completamente sanado sin que la historia anterior sea retomada, porque el perdón cumple su propósito en el interior, no en la reanudación forzada de una unión que ha dejado de reflejar el propósito divino. El Salmo 147:3 declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este proceso de sanidad puede realizarse sin necesidad de reconciliarse con quien causó el daño. Dios no impone la reconciliación donde no hay arrepentimiento. Él no exige que alguien se exponga una y otra vez al mismo patrón destructivo. Él sana para liberar, no para encadenar. Y esa sanidad incluye la posibilidad de seguir adelante con un corazón libre, aunque la otra persona no haya cambiado. Hay libertad en entender que el perdón es una acción vertical hacia Dios. Es una entrega del dolor en el altar del cielo. Pero la reconciliación es horizontal y para que ocurra, ambos deben caminar hacia el centro. Si uno no lo hace, el otro no está obligado a esperar eternamente. La fe no es ingenuidad. La gracia no es complicidad. La obediencia no exige ignorar los límites que Dios mismo ha establecido en su palabra. La Escritura está llena de momentos en los que Dios pone distancia como parte del proceso de corrección. El libro de Proverbios, que está lleno de sabiduría práctica, dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Evítalo, no pases por él. Apártate de él, pasa de largo. Proverbios 4, 14, 15. Este principio no se refiere solo al mal camino físico,
sino también a relaciones que han demostrado ser destructivas. Alejarse en algunos casos es obedecer. Cuando una persona perdona y elige no volver, no está traicionando a Dios, está honrando la verdad, porque el Dios de la Biblia no es un Dios que obliga a la repetición del ciclo de dolor, sino que llama a nuevas temporadas de restauración. El apóstol Pedro, después de negar a Jesús, fue restaurado porque se arrepintió. Su reconciliación con Cristo fue posible porque hubo un quebrantamiento real. Si no hubiera habido ese corazón contrito, la relación no habría podido retomarse, aunque el perdón hubiera estado presente. El patrón bíblico es claro. Donde hay arrepentimiento, puede haber reconciliación. Donde no lo hay, la relación no puede forzarse. El amor de Dios es paciente, pero también es sabio. Él no llama a confundir misericordia con permisividad. No empuja a ignorar los límites que Él mismo ha establecido. En Eclesiastés 3:5 se nos dice que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Esta sabiduría nos enseña que el amor maduro sabe cuándo sostener, pero también cuándo soltar, no por dureza, sino por obediencia. Quien ha perdonado de verdad y aún así decide no volver, ha entendido el corazón de Dios, porque su decisión no nace del resentimiento, sino del discernimiento. Porque no todos los finales son fracasos. Algunos son puertas hacia un futuro más alineado con el diseño divino. Dios no está en contra de los nuevos comienzos. Él mismo es experto en crear ríos en el desierto y caminos en la soledad. La restauración que Él ofrece no siempre implica rehacer lo que se rompió. A veces implica construir algo completamente nuevo sobre cimientos sanos y puros. El mensaje de las Escrituras no es condenación para quien decide no reconciliarse tras la traición, sino afirmación de que esa decisión puede ser parte del proceso de sanidad. La libertad que Jesús vino a traer no es solo espiritual, también es emocional y relacional. Él no solo rompe cadenas invisibles, también abre puertas visibles para una nueva vida. Y quien ha caminado en obediencia, en perdón, en verdad, tiene todo el respaldo del cielo para avanzar, aunque no haya retorno. Hay decisiones que desde fuera parecen simples reacciones al dolor, pero que delante de Dios son actos profundos de obediencia. Volver a comenzar no siempre es sinónimo de escapar ni de evadir la realidad. A veces es exactamente lo contrario. Es responder al llamado del cielo cuando el pasado ya no puede sostener el propósito. Es reconocer que la historia anterior terminó no por elección propia, sino por la destrucción provocada por el pecado, y que la esperanza no está en retroceder, sino en caminar hacia lo que Dios tiene preparado. El nuevo comienzo no nace de la desesperación, sino de la dirección. No se construye desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde la certeza de que hay un camino que Dios ha abierto con intención y cuidado. La palabra enseña que cuando el justo cae, no queda postrado para siempre, porque hay una mano que lo levanta. En el Salmo 37, 23, 24 se declara: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esa restauración no es solo emocional, también puede ser relacional, porque el Dios que ordena los pasos también conoce los caminos que se cerraron y los que deben abrirse. Él no lleva a sus hijos de vuelta a la esclavitud emocional, ni los ata a ciclos repetitivos de dolor. Él es guía fiel, y cuando Él conduce hacia un nuevo comienzo, no hay culpa ni sombra, porque su luz alumbra todo lo que Él aprueba. El error no está en comenzar de nuevo, sino en hacerlo sin discernimiento. Por eso, la nueva etapa no debe surgir de la ansiedad ni del impulso de olvidar, sino del tiempo de intimidad con Dios, donde se confirma que ya no se camina por reacción, sino por dirección. La restauración no es verdadera cuando solo se busca reemplazar lo que se perdió.
Es verdadera cuando primero se ha sanado con Dios, cuando se ha cerrado el ciclo anterior en perdón y obediencia, y cuando el corazón ya no clama venganza, sino está disponible para la voluntad divina. Dios no trabaja en el caos emocional. Él establece orden, sana heridas, aclara el alma y entonces indica el siguiente paso. Y si ese paso incluye una nueva unión, es porque Él ha dado su aprobación. No se puede caminar hacia adelante llevando el equipaje del resentimiento, ni tampoco se puede decir que se ha recibido dirección de Dios si el corazón sigue atado al pasado. Jesús dijo que nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Eso no es una exigencia cruel, sino una declaración espiritual. El avance verdadero solo se da cuando la mirada está fija en lo que Dios está haciendo ahora, no en lo que se perdió. Un nuevo comienzo necesita una nueva visión, y esa visión solo se recibe cuando el alma ha sido purificada en la presencia de Dios, cuando se ha dejado atrás lo que el Padre ya no sostiene y cuando se está dispuesto a obedecer aunque el camino sea incierto. Muchos creen que volver a amar después de una traición es traicionar la fidelidad que alguna vez se prometió. Pero esa visión no es bíblica. Es una carga que Dios no impone. El mismo Jesús habló de la posibilidad de una nueva unión en casos de infidelidad. Y si Él lo permitió, es porque sabe que hay corazones que, habiendo sido fieles, merecen la oportunidad de volver a vivir el diseño de amor que Él instituyó desde el principio. El error no está en volver a casarse, sino en hacerlo sin haber pasado por el proceso interior que confirma que se está caminando en obediencia, no en reacción. El nuevo comienzo también implica reconocer que no todos los caminos se restauran en la misma dirección. A veces la restauración es continuar, a veces es soltar del todo, a veces es construir desde cero. Pero en todas esas posibilidades, lo que define si hay bendición no es el deseo humano, sino la voz de Dios. Esa voz no siempre grita, a menudo susurra, a menudo habla en la quietud, en el momento donde el alma deja de luchar por lo que no pudo salvar y comienza a confiar en lo que sí puede construir bajo la guía del Espíritu Santo. El Salmo 32:8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa promesa es la base para dar cualquier paso después del dolor. Si Dios no dirige, no hay garantía. Pero si Dios ha fijado su mirada, entonces el paso es seguro. No importa lo que otros piensen, no importa si el entorno critica o no entiende. Lo que importa es que el alma ha sido guiada por la palabra, confirmada en la oración y sostenida por la paz que solo el Espíritu puede dar. Esa paz que no depende de las circunstancias ni de las opiniones ajenas, sino del testimonio interior que afirma que el camino ha sido abierto por el cielo. Volver a comenzar cuando Dios así lo indica es un acto de fe. Es confiar que, aunque una historia terminó, el autor de la vida sigue escribiendo. Es creer que el fracaso del otro no define tu futuro. Es caminar con los ojos puestos en aquel que no solo restaura lo roto, sino que también crea lo nuevo. Isaías 43:19 lo declara con poder. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este es el Dios que no se limita a reparar. Él transforma, Él sorprende, Él eleva. Por eso, si el corazón ha sido guiado a una nueva unión, después del proceso de sanidad, de perdón, de restauración, no hay por qué caminar con culpa. No es una huida, es una respuesta, no es una reacción humana. Es una confirmación divina. Dios no condena los nuevos comienzos que Él mismo ha inspirado. Él los bendice, los respalda, los protege, porque Él no está enfocado en lo que se perdió. Está comprometido con lo que viene. Y si Él está en medio, no es un reinicio vacío. Es un propósito nuevo,
naciendo del quebranto, redimido por su gracia. La gracia de Dios nunca se detiene en la herida. No solo sana lo que el pecado quebró, también prepara el terreno para lo que aún no ha nacido. El corazón que ha sido restaurado no queda estancado en el recuerdo de lo que perdió, sino que es impulsado hacia lo que puede construir bajo una nueva dirección. Cuando Dios obra en lo profundo, no lo hace a medias. Él no deja grietas abiertas ni vidas a la deriva. Él restaura con propósito, y ese propósito siempre incluye futuro. Nunca es una restauración vacía, ni una calma pasiva. Es una intervención poderosa que redime la historia, levanta los cimientos arrasados y establece una nueva plataforma sobre la cual volver a creer, volver a amar, volver a caminar. El mismo Dios que consuela al quebrantado es el que da forma a la esperanza. Y esa esperanza no es una ilusión, es un fundamento firme en la fidelidad de aquel que no cambia. Así como Jesús restauró al paralítico no solo para que se levantara, sino para que caminara, también restaura al corazón traicionado no solo para que se alivie, sino para que avance. La gracia no solo mira al pasado con misericordia, mira al futuro con intención. No ofrece consuelo solamente para cerrar el dolor, sino para preparar el alma para lo que viene. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese fin no es una repetición del pasado, es una nueva historia escrita con la tinta de su fidelidad. Dios no te restaura solo para que sobrevivas, te restaura para que florezcas, para que lo que un día fue motivo de llanto se convierta en testimonio vivo de su poder, para que la pérdida no te defina, sino que sea el punto de partida de una etapa que solo su mano pudo abrir. La gracia que te sostiene en el valle es la misma que abre la puerta del monte. La misma que sanó tu corazón herido es la que ahora alumbra el horizonte. Y en ese horizonte puede haber amor, puede haber plenitud, puede haber una nueva unión si está alineada con su voluntad. Porque el Dios que permitió el cierre también puede permitir un comienzo. Y cuando Él lo permite, es porque ha sido planeado desde lo alto. Tu historia no terminó con la traición. Tu historia continúa bajo el sello de la gracia. Y esa gracia no se conforma con curarte las heridas. Esa gracia construye, esa gracia impulsa. Esa gracia te recuerda que lo que viene no depende de lo que perdiste, sino de quien te llamó por tu nombre y decidió restaurar no solo tu corazón, sino también tu destino. Hay heridas que no solo duelen, también confunden. La traición matrimonial no solo sacude las emociones, también sacude la identidad. Pero cuando todo parece difuso, cuando las voces son muchas y el juicio se vuelve pesado, hay una sola voz que trae claridad. No es la voz del mundo, ni la del orgullo herido, ni la del legalismo que asfixia. Es la voz de Jesús, esa voz que no solo señala el camino, sino que redefine quién eres dentro de la historia de redención que Él mismo está escribiendo sobre tu vida. El corazón quebrantado por la infidelidad no queda suspendido entre la culpa y la incertidumbre. Es recogido por un Salvador que no se limita a dar consuelo, sino que también otorga dignidad. Porque tú no eres la traición que viviste, no eres el abandono que te marcó, tampoco eres la culpa que otros quisieron imponerte. Eres hijo, eres hija, y delante del trono de gracia no se presenta un sobreviviente, se presenta alguien que sigue siendo parte del diseño divino, llamado a caminar en propósito, con pasos firmes, guiado por una palabra que no cambia. Jesús no solo explicó el tema del divorcio por infidelidad, también expuso el carácter de un Dios que no aplasta al inocente, que no impone cadenas religiosas sobre los heridos, que no exige sacrificios que Él mismo no validó. Él reveló que la fidelidad espiritual es más que aguantar, es obedecer con discernimiento, es caminar con paz, es honrar a Dios incluso cuando eso
implique decir adiós a lo que ya no lleva su nombre. Esta historia no termina con una decisión sobre si puedes o no volver a casarte. Esta historia continúa cuando decides no construir tu identidad sobre el dolor, sino sobre la verdad. Porque hay algo más grande que tu pasado, el propósito eterno que Dios todavía tiene sobre tu vida. Un propósito que no quedó enterrado bajo la traición. Un propósito que no caducó con la ruptura. Un propósito que sigue de pie porque fue sellado por aquel que nunca falla. Hoy no caminas como víctima de una historia rota. Hoy caminas como portador de una nueva página escrita por la gracia. Y esa gracia no te mira con lástima, te mira con destino. Porque donde otros vieron ruina, Dios vio semilla. Y donde el mundo quiso marcar un final, Dios ya había preparado un nuevo principio.